noches. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. A mí me toca en esta oportunidad traer el tema de medicina del deporte en la salud. Siguiente, por favor. Bueno, como una definición de la medicina del deporte, es la especialidad médica que estudia los efectos del ejercicio y el deporte en general, de la actividad física en el organismo humano, desde el punto de vista de la prevención y tratamiento de enfermedades y lesiones. Esta especialidad, para mucha gente, especialmente para los compañeros médicos, es relativamente nueva, y por lo mismo, pues, ha estado, últimamente, teniendo mucho protagonismo dentro de este campo de las ciencias de la salud. Y se reconoce, como el ejercicio que produce beneficios sobre todo en enfermedades. Especialmente de tipo, cardiovasculares, osteomusculares, metabólicas y mejora el estado físico en general por medio de la prevención y promoción de la salud. Está, reconocida como una rama de la medicina, por lo que existen cursos en diversas universidades. En algunas está, como una maestría, en otras lo tienen como una especialización o una subespecialización, o también como un curso tutelar o un curso básico. Esta es una de las diversidades del médico deportivo actualmente. En esta diversidad, la orientación, primaria del especialista en medicina deportiva, pues, puede variar según el país en donde, se encuentre. En algunos, actúa como un médico clínico, en otros casos como un traumatólogo, en otros casos es un especialista o subespecialista en ergometría o pruebas de esfuerzo. También interviene en rehabilitación de pacientes diabéticos y en la prevención de enfermedades, cardiovasculares. Las ramas, las ramas y disciplinas de la medicina deportiva incluye las básicas, en las que se puede mencionar la anatomía, la fisiología, la biomecánica del ejercicio, etcétera. Y también se involucran en esto lo que es, las clínicas, especialmente porque ahí, se proporciona la prevención, tratamiento y rehabilitación de lesiones y enfermedades. Otras ciencias que se pueden, unir a esta, eh, medicina del deporte es la psicología, la nutrición y el entrenamiento en el deporte, como la cineantropometría. Entre los principales cometidos de la medicina deportiva tenemos, una misión, preventiva, una misión orientadora y una misión, curativa. Básicamente cada una de ellas, pues, se desarrolla dentro del ámbito directamente deportivo. El objetivo fundamental de la medicina del deporte es que personas con problemas de salud empleen el ejercicio para mejorar su calidad y estilo de vida. Evitar por medio del acondicionamiento físico científicamente establecido que los factores de riesgo, tanto cardiovascular, musculoesquelético, metabólico y mental disminuyan los impactos negativos en cada uno de los organismos, previniendo especialmente casos de hipertensión, diabetes, enfermedades renales, cardiopatías isquémicas y otras condiciones que incluyen de tipo mental, como el tipo de depresión y neurosis.
Los beneficios de la actividad física en el deporte se pueden constatar en diferentes tipos de grupos poblacionales y entre ellos se pueden mencionar a los niños, a los adultos, a los ancianos y a los enfermos cardiovasculares. Aunque se hace la mención de que todo paciente o persona puede someterse a sesiones de ejercicios. Dentro de los beneficios del deporte se pueden mencionar los que están en esta diapositiva, en donde mejora la forma y resistencia física, regula las cifras de presión arterial, mantiene la densidad ósea, mejora la resistencia a la insulina, ayuda a mantener el peso corporal, aumenta el tono y la fuerza muscular, mejora la flexibilidad y las articulaciones y reduce la fatiga, aumenta la autoestima y mejora la autoimagen, reduce el aislamiento social y el nivel de depresión, rebaja la tensión y el estrés y ayuda a relajarse, aumenta el estado de alerta y un menor grado de agresividad e ira y angustia. Todo esto pues incrementa el bienestar general del individuo. Dice, como el ejercicio físico y personal no produce beneficios, se debe aplicar el criterio de entrenabilidad para conseguir que en el organismo las adaptaciones fisiológicas a corto y a largo plazo que son como su consecuencia. Salvo en contadas excepciones, no se debe realizar ejercicio físico, pues en tales casos el estrés metabólico, físico-químico, bioquímico, neuronal, biomecánico, eh, pueden producir consecuencias muy serias en las personas. Sin embargo, a este tipo de programas se pueden someter pacientes cardíacos antes y después de intervenciones quirúrgicas o quienes padecen de entidades osteomusculares y hasta en el caso de mujeres embarazadas. Los tipos de ejercicios, normalmente, básicamente en el deporte, pues cada uno tiene una elaboración de programas adecuados dependiendo de cada uno de los deportes, pero en la salud directamente de los individuos, pues normalmente lo que se utiliza es bastante la carrera, en el grado de una carrera continua en donde el beneficio es adecuado para cada una de las personas. Normalmente se recomienda de que eh, cada individuo para que logre estar de una forma adecuada, sean 30 minutos los que tenga que hacer de carrera continua. Luego, pues hay otro tipo de ejercicios en donde em, se tiene que tomar en cuenta básicamente el tipo de ejercicio que se va a hacer. Ahí se menciona que hay ejercicios de tipo aeróbico y anaeróbico, continuo, de intervalos, máximo y submáximo. Y también es importante tomar en cuenta la duración en que se va a hacer ese tipo de ejercicio, que va a ser parte del acondicionamiento físico y como se lo mencionaba, ahí son 30 minutos lo que se recomienda para poder tratar de estar activamente. La intensidad, esto es debido a que normalmente se tiene que hacer el control de la frecuencia cardíaca. Normalmente una persona que va a estar haciendo una carrera continua no debe de elevar, digamos, su frecuencia cardíaca por arriba de 120. De lo contrario, pues, ya estaría en otro tipo de tipo de trabajo, básicamente, anaeróbico. Lo que es, el aspecto puramente aeróbico, nosotros lo tomamos como una ganancia de oxígeno, en donde se supone de que no hay, mucha exigencia, sí actividad constante, mientras que el aspecto puramente anaeróbico es con una deuda de oxígeno, y es cuando hay intensidad en cada uno de los ejercicios que se realizan. La frecuencia, pues, se debe tomar en cuenta, cuántas veces a la semana se va a realizar, algún tipo de ejercicio.
programarlo de una forma adecuada para poder hacer la adaptación al individuo y que sea de beneficio el ejercicio. Las indicaciones y contraindicaciones, el ejercicio físico está indicado en la promoción y prevención de la salud, en especial el caso puramente cardiovascular, musculoesquelético, metabólico y mental. Y aquí caemos a algo que normalmente pues se da bastante en diferentes tipos de personas, no solo en deportistas, los traumas, las lesiones más importantes. Dentro de estas se puede mencionar la conmoción cerebral que puede ser provocada específicamente en el caso de los deportes de combate como el boxeo, eh, en donde frecuentemente pues los atletas están expuestos a este tipo de trauma. Aquí mencionamos que, y creo que no es nuevo para ustedes, lo que es una conmoción cerebral, que es causada por un traumatismo craneal severo, donde el cerebro se mueve violentamente dentro del cráneo, causando la destrucción de las células y en algún momento una convulsión. Hay lesiones como los calambres musculares. Ese es un dolor repentino intenso causado por el músculo encerrado en un espasmo. Y también tenemos los que son llamadas torceduras, pero que es una elongación del ligamento cruzado anterior a nivel de la rodilla, y en donde pues puede haber una ruptura o simplemente pues una elongación, y pues el tratamiento totalmente es de tipo en algún tipo de situación de tipo quirúrgico. El esguince de tobillo, pues yo creo que muchos de nosotros hemos en algún momento padecido de un esguince. Los ligamentos que fijan al hueso del tobillo en su lugar pueden ser fácilmente sobrecargados y provocar ese tipo de lesión. Los calambres en las espinillas, el tejido que conecta los músculos de la pantorrilla al hueso de la espinilla puede estar tirando al hueso, y esto en algún momento provocar ese tipo de calambres. Las distensiones musculares. Perdón, las distensiones musculares, que son, en algún momento lo mencionan como lágrimas de los músculos que causan dolor y pérdida directamente de la función. Bueno, les quiero agradecer. Esta es una pequeña presentación de lo que es la medicina del deporte y lo que en algún momento pues estamos realizando aquí en Guatemala, directamente en lo que es la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y parte del Comité Olímpico. Muchas gracias. Hablar, hablar de medicina del deporte es algo que debiera de ser más futurista, más hacia la prevención de mucho de lo que nosotros estamos haciendo todavía de una medicina curativa. La medicina del deporte, que inicialmente fue enfocada a trabajadores como lo hizo Astran, eh, que vio que la gente que trabajaba en las mineras, en las minas, y, y se morían los que más temprano, los que vivían cerca de la mina, y los que tenían que llegar a caballo, caminando, o hacer una jornada de trabajo antes de ejercitarse para poder llegar a las minas, pues tenían una sobrevida de unos 5 o 10 años más de los problemas neumoconiósicos que se estaban dando. Y empezó a investigar y vio que el ejercicio per se y los que tenían un trabajo mecánico más importante lograban tener mucho beneficio. Se hizo más estudios, se fue buscando más hacia el trabajo, y luego ya se trató de trasladar y ver que lo mismo que hace la mayoría de trabajadores lo hace el que hace deporte.
Y nosotros estamos en el contexto de que la medicina del deporte puede y debe ayudar no solo al deportista, sino que en todas las especialidades, en todas las enfermedades. Cuando estaba en el área de medicina interna se hicieron muchos pacientes con lesiones neurológicas importantes por la guerra. Y los que llegaron al hospital militar lograron hacer un servicio que se llamaba de lesiones medulares y todo el mundo le decía a los aguados, ¿verdad? Los aguados. Sin embargo, uno de los fisioterapistas que estaban en licenciatura empezó a movilizarlos, a meterlos en deportes y lograron tener una mejor convivencia y menos úlceras y un montón de cosas más. Y decían los japoneses, dentro de los estudios que revisamos en esa oportunidad, que casi todos podemos hacer ejercicio, lo que cambia es el objetivo. Con esto que nosotros vimos con lesiones medulares, podemos decir que todos podemos hacer ejercicio y lo que va a cambiar, obviamente, es qué es lo que tenemos que hacer. Los que tienen cuadriplegia, con mover el cuello, con mover los ojos, están logrando bastante y van a tener una mejor respuesta a todo lo que se puede hacer. Y esto es una pincelada de lo que la medicina del deporte representa. Hay muchas cosas que hay que hacer todavía en Guatemala al respecto y tendríamos que retomar el hecho es para adelante y cuál es para atrás de ver cómo el esfuerzo puede ser cuantificado, puede ser repetido y se le puede ir incrementando la carga. Entonces, la aplicación de una carga de trabajo que pueda medirse, dosificarse y reproducible. Esa es la mejor descripción que puede hacer uno de una prueba de esfuerzo. Por supuesto, la prueba de esfuerzo cardiológica va a tener una connotación diferente y la prueba que nosotros hacemos en medicina del deporte tiene infinidad de cambios también en relación a lo mensurable, a lo dosificable y a lo reproducible. Nos interesa reproducirla, pero nos interesa que esa reproducción también venga en las siguientes y en las siguientes para poder observar que todo lo que hizo, que todo lo que se sometió a esa carga de trabajo que se sometió pueda dar sus beneficios. Y es en la prueba de esfuerzo donde nosotros vamos a notar que realmente hay beneficio. Va a someter al organismo a un estrés. Híjole, viene la palabrita estrés, que para nosotros el estrés oxidativo que ocurre en ejercicio implica el incremento de todas las hormonas, con la connotación de que todas las hormonas nos van a incrementar glucosa en un momento y nos van a mantener una fuente de energía para poder sostener la carga de trabajo que nosotros podamos tener. Y tenemos que hacer la connotación de que si yo en deporte no sobrecargo, yo no voy a mejorar. Solo con caminar en el cardiópata le va a servir, pero si no aumenta la intensidad de la caminata, no va a mejorar. Y es más, puede empeorar. Y hay algunos pacientes en lo que nosotros los vimos ahí en donde estuve, en que algunos que ya no eran quirúrgicos y que se podía hacer ejercicio con ellos y logramos ver cómo el proceso isquémico se tardaba más tiempo en aparecer y su condición mejoró. Y al repetirles el cateterismo estaba peor, pero físicamente ellos estaban mucho mejor, puesto que el estrés oxidativo, en el cual todas esas hormonas se incrementan y me van a dar glucosa, y la insulina también se sube, pero la insulina no me va a dar tanto glucosa, me va a incrementar la lipólisis y eso me va a mantener en un momento dado más disponibilidad de energía para poder realizar trabajo. Y es lo que nosotros en ejercicio y en deporte tratamos de observar. No solo el uso de los carbohidratos, porque es una fuerte energía rápida, y la grasa es un poquito más tardado, pero me da mucho más cantidad de energía. Y por ello se habla de los 30 minutos. Entre los 15, 20, 30, según el fisiólogo que uno revise, se inicia el proceso de degradación de los ácidos grasos en el organismo y nos van a producir una mayor cantidad que solo la degradación de una molécula de 6 carbonos como es la glucosa
a una molécula como el ácido palmítico de 16 carbonos, nos va a dar casi el triple de ATP y nos va a permitir ver cómo esa carga de trabajo se puede volver a medir y se puede volver a dosificar, que es lo que me va a dar la opción de reproducirlo, sometiendo a ese mismo organismo y poder cuantificar por parámetros biológicos. Los parámetros biológicos es qué es lo que voy a ver y dónde voy a notar yo los cambios que quiero que tenga por la carga de trabajo que se le está dando. ¿Qué objetivos tiene hacer una prueba en ejercicio? Lo más importante, lo que más le interesa a muchos es la marca personal y superarla. En fisiología del ejercicio es ver los parámetros aeróbicos o anaeróbicos que nos puedan permitir poder desarrollar trabajo. Y ese trabajo es desempeño adecuado dentro de una disciplina deportiva. Y ese desempeño tiene que ser desempeño con eficiencia, no un desempeño pero sin tener los logros que se requieren. Obvio, vamos a tener cambios anatómicos, los más importantes, los fisiológicos. A mí no me gusta hablar mucho de lo psicológico, sin embargo tuve la oportunidad de ver a un grande hablando de los procesos psicológicos con los cuales cambió bastante mi mentalidad. En medicina interna decía, el psicólogo estorba, el psiquiatra a veces estorba porque no nos deja ver bien con claridad algunos procesos orgánicos y sin embargo en el desarrollo de la prueba de fuerza de estas máscaras personales va a depender mucho del estado psicológico. Y nosotros mirábamos dos cosas, agresividad y ansiedad. Si la agresividad superaba, no iba a tener buen desempeño. Y si la ansiedad, pues todo el tiempo iba a tener miedo a la hora de desenvolverse. Debería de estar muy bien. Y luego, el aspecto nutricional, que me va a permitir que la sobrecarga en todo esto tenga repercusiones. Obvio que si yo incremento la carga, el gasto energético va a ser mayor y mis demandas tienen que ser mucho mayores y las puedo, y eso es parte de las cosas que yo puedo cuantificar con la prueba de esfuerzo. El otro gran aspecto importante del objetivo, el control del plan de entrenamiento. Sí, yo logré superarlo. Entrenamiento y sus capacidades. Dentro del entrenamiento deportivo, las capacidades condicionantes del factor desempeño son importantes. Y aquí no es solo el aspecto cardiovascular, no solo es el aspecto musculoesquelético, tanto qué condición anatómica tiene y antropométrica en la cual todas estas dos cosas van a funcionar. Si eso no lo tomamos en consideración, vamos por mal camino. Y es el hecho de que se haga un deporte de acuerdo a las condiciones antropométricas que yo tengo. Ya hay un somatotipo específico para la mayoría de disciplinas deportivas que me permitan un buen desempeño. Y ahí lo anatómico y fisiológico van a jugar un papel importante, porque van a estar dentro de lo que yo necesito para poder desenvolverme. Y obviamente poder mejorar en relación a las cargas de trabajo previas en el entrenamiento. La prueba después me va a decir, sí, que pase al siguiente nivel. Nosotros estamos viendo mucho en Guatemala que tenemos la preparación física en relación de precompetencia, competencia y precompetencia otra vez, y competencia o un periodo de transición. Inclusive algunos se van a casa y no hacen nada. Los europeos y los de la antigua Rusia tienen precompetencia, competencia y precompetencia otra vez. Y todos los días se hace una evaluación de todas las capacidades condicionantes del desempeño. Todos los días se entrena lo mismo. Énfasis, obvio, a una cosa que pueda ser intermitente y poder hacer el seguimiento fisiológico en función de los procesos aeróbicos y anaeróbicos que el atleta va a estar condicionado o las demandas que el deporte así lo quiera. Para poder mejorar mi capacidad funcional, pero mi capacidad funcional no solo es que yo pueda realizarme dentro del deporte, pueda tener éxito dentro del deporte, sino que lo pueda sostener. Y es el considerar no solo una condición, sino que los diferentes aparatos y sistemas que tienen que funcionar bien. Pero no tengo que tener solo buen músculo si mis pulmones están llenos de tabaco o de otras cosas, o tener buena masa muscular, pero una pancita ahí que me da buen peso para poder lanzar o poder
poder recibir algún balón. Y todas esas situaciones son las que hacen que el proceso de objetivos tengan que ser mucho más claro, que el nutricionista o enfoque bien los aspectos del somatotipo y de su antropometría, irla modificando muy paralelo a los otros aparatos que son los que se van a estar haciendo el cambio. Tratar de ir mejorando y reclutando la mayor cantidad de masa muscular que se pueda, que eso es lo que principalmente nos interesa mucho eso. Entonces la prueba de esfuerzo pareciera que lo que más hace es una evaluación de la función del músculo esquelético, la contracción, la fuerza y el movimiento, principalmente el ejercicio físico. Bueno, sería una forma de verlo, pero ya es poder estudiar la respuesta y la adaptación. Todos en actividad física tenemos respuestas agudas y respuestas crónicas. Las respuestas agudas es todo lo que yo voy a ir experimentando por la actividad. Mi incremento mi frecuencia cardíaca, mi frecuencia respiratoria, mi temperatura, mi calor, todos esos cambios son los cambios agudos que yo tengo por ejercicio. La repetitividad de esos cambios agudos es lo que me va a dar respuestas crónicas o adaptaciones. Más masa muscular, mayor amplitud articular, una mejor respuesta ventricular izquierda a las demandas que pueda estar teniendo el organismo, tanto la precarga como la poscarga las pueda manejar el organismo en función de sus cualidades, como en respuesta a los aspectos hormonales que se puedan dar dando con todas las aminas que van a ayudar a que se pueda dar el movimiento. Y es una valoración objetiva, bien objetiva, de la planificación del entrenamiento deportivo. Yo hago una prueba y el resultado es un resultado numérico, que en la siguiente prueba tiene que ser mejor. Si eso no es mejor, y veremos algunos parámetros importantes, que puede estar igual, pero las respuestas agudas pueden ser diferentes. Y eso me puede dar una evidencia de que hay una buena asimilación de las cargas de trabajo que yo estoy teniendo. Y eso me va a permitir definir un perfil fisiológico y poder elaborar las referencias nacionales, locales o lo que queramos. Nosotros hemos tenido que pensar en juegos nacionales, juegos centroamericanos, centroamericanos del Caribe, panamericanos y olimpiadas. Para olimpiadas, realmente la estructura del deporte en Guatemala tendría que tener muchísimos cambios. No significa que no podamos tener y que hayan casos excepcionales como Barrondo y algunos otros que salen en la palestra, pero que tienen unas condiciones genéticas que no muy son vistas bien con todos estos parámetros. Entonces, definir un perfil fisiológico es lo que más nos contacta, y es el hecho de decir, el atleta de fondo debe tener tal composición corporal, el porcentaje de grasa, y su consumo de oxígeno debería ser esto. Y el consumo de oxígeno lo puedo determinar, y es uno de los parámetros importantes que se pueden hacer dentro de la prueba de esfuerzo. La adaptación que el atleta ha tenido como respuesta a todas las cargas de trabajo que el entrenador ha tenido a su bien, ir poniendo de acuerdo a la sugerencia que yo le puedo estar dando con la prueba de esfuerzo. Siguen las indicaciones y ya teniendo un concepto un tanto más claro de lo que es capacidad funcional, es lo que más vamos a tender a valorar. Todos esos factores condicionantes que podemos ver como cambios agudos dentro de la actividad física per se, y qué respuesta tienen al trabajo que se puede hacer. Poder prescribir el entrenamiento, lo que se hace en medicina del deporte, alguien que quiere empezar a hacer algo de actividad física, y poder dosificarle para que no se lesione todo el tiempo y que su progreso pueda ser lo más eficiente posible. Y a nosotros nos interesa llevar un control evolutivo del entrenamiento. Nosotros y el entrenador. El entrenador por la presión que tiene de los que están arriba de él, porque hay resultados. Y el atleta porque los resultados se ven en ese cuerpo que él tiene y en el cuerpo que él está exigiéndose que haga todo lo fisiológicamente posible. Entonces, la mejor forma de ver la evolución del entrenamiento es haciendo
fisiológicamente las pruebas de esfuerzo. No es una cada semana porque no voy a tener todos los efectos crónicos que yo quiero, todas las adaptaciones no se van a dar en eso. Yo me acostumbro a hacer ejercicio 4 o 6 semanas, me acostumbro. Y empiezo a adquirir adaptaciones de la sexta, séptima, octava semana. Entonces yo no voy a hacer una prueba de esfuerzo hoy y repetirla en un mes, no voy a encontrar ningún cambio importante. Es más, puede estar más deteriorado. Y en cambio a las 8 semanas, lo más probable es que encuentre muchos cambios que sean significativos y que me permitan poder cambiar esta evolución, poder cambiar la intensidad con la cual yo puedo sobrecargar al atleta. Ya tengo menos chance de incluirlo en una enfermedad que es el sobreentrenamiento y que lo vamos a poder definir con una determinación de todos los niveles hormonales que participan en este proceso. Y se ve en nuestro medio bastante. Y créanme que el peor paciente sobreentrenado es el atleta que se cree entrenador y nutricionista a la vez. Y lo peor, los sobreentrenados que más frecuente hemos visto nosotros han sido nutricionistas y que manejan muy mal su proceso de entrenamiento. Yo, si quiero mejorar mi entrenamiento, tengo que esperar que alguien que conozca de lo que yo quiero hacer me diga cómo hacerlo y no cómo yo creo que se tiene que hacer. Y aquí esto nos va a dar bastante información. Por supuesto que hay indicaciones precisas y es todo lo que yo quiero saber de cómo estoy para poder iniciar cualquier actividad. Hay contraindicaciones absolutas, un infarto, angina inestable, arritmias, estenosis aórtica. La estenosis aórtica es relativa y les contaré algunos casos. Insuficiencia cardíaca, igual es relativa. Y aquí es donde tengo que ver bien precarga y poscarga, en la cual puedo ver la respuesta que está teniendo las resistencias vasculares periféricas y la contractilidad y el volumen de eyección que me está dando el ventrículo izquierdo. Y las relativas, vuelve, la estenosis valvulares, que pueden ser complicaciones de procesos infecciosos o enfermedades de otra índole y que no siempre van a tener alguna manifestación y el ejercicio puede dar alguna de ellas. Las alteraciones electrolíticas, de las más frecuentes en nuestro medio y que vamos a tener calambres que no van a significar un uso y un abuso del entrenamiento, sino que una falta de un buen estado de hidratación y su nutrición un tanto fuera del control. La hipertensión es relativa. Si está hipertenso, pues que haga alguna actividad, pero si está en agudo, que se vea por qué está en agudo, si está o no está tomando su medicamento, si ese día lo dejó, si ese día tuvo algún otro contratiempo o está teniendo alguna otra situación nueva que esté creándole su mismo cuadro de hipertensión. Las arritmias igual son relativas siempre y cuando sean sintomáticas, porque hay quienes inician por estrés un cuadro de arritmias y luego de tener cierta carga de trabajo estas desaparecen. Entonces no son tan secundarias al proceso del entrenamiento ni alguna anomalía que pueda tener el corazón, sino es una respuesta que se está teniendo al no poder manejar todos los aspectos endocrinos que el organismo mismo está produciendo. Los bloqueos, principalmente el de segundo grado. Y bloqueos nuevos. En aquellas pruebas de esfuerzo que tenemos algún bloqueo, será alguna de las indicaciones para poder parar la prueba per se. ¿Qué es esto? ¿Por qué voy a parar yo una prueba? Porque el atleta ya no aguante, sería lo ideal. Y aquí vamos a ver la diferencia entre la prueba cardíaca y la prueba del atleta. Nos decía el doctor Ross, que fue presidente, director del área médica de Colonia, que cuando un médico del deporte ve una frecuencia cardíaca del 100% del atleta y que puede seguir, prende, babea a morir. Un cardiólogo mira que llega al 85% y apaga hasta las luces, que ahí en adelante ya no va a tener ningún trastorno cardiovascular o no ha tenido ninguna respuesta inadecuada y ya se puede decir su corazón es sano y puede hacer lo que quiera. La prueba, nosotros necesitamos una prueba máxima porque eso es lo que necesitamos, que el atleta mejore y que vaya a poder tolerar cada vez más sobrecarga de entrenamiento. Las principales, que el atleta diga ya no aguanto, o todo lo que pueda estar sucediendo en el momento de realizar la prueba, dolor torácico, que si habían arritmias incrementen más, que ya tenga trastornos para la marcha, lo cual me estaría diciendo
principalmente como ocurre en estenosis aórtica, que el aporte al sistema nervioso central no es muy adecuado por la misma estenosis aórtica y es una indicación de eso. Eh, las pruebas en ellos tendrían que ser completamente diferentes. Eh, disminución de la presión arterial y se ve muy frecuentemente aún en atletas, principalmente aquellos atletas que quieren hacer su prueba de esfuerzo, pero las 2, 3 noches anteriores no durmieron bien porque estudiaron, porque estuvieron con diarrea, porque estuvieron vomitando, están con una cruda horrible y llegan a hacerse su prueba y no sabe uno si es el aliento de uno o el del atleta. Y lo primero que vamos a tener son cuadros de hipotensión y taquicardia
de actividad física la hacen con los brazos. Así en la primer manivela que yo conocí fue la bicicleta subida en una mesa, y ahí se ponía una bicicleta que yo puedo graduarle la resistencia y puedo hacer un protocolo con eso, tomando, tomando como ejemplo el protocolo que me sirve para hacer una prueba ergométrica en la bicicleta. Esto es lo que nosotros... Sí, ahí le colocamos un cincho y un arnés, y él, si ya no aguanta, se suelta, se cuelga y la banda se apaga. Y podemos hacer determinaciones de consumo directo de oxígeno. Su servidor hizo la prueba de consumo directo con un tubo en la boca. Las primeras que hicimos, la mayoría terminábamos vomitando, que estimula más la producción de saliva, y en sí tener un objeto mientras uno está respirando por la nariz y por la boca es horrible. Con una mascarilla es un tanto más como, sigue siendo incómoda una prueba con consumo directo con mascarilla en una banda, puesto que ahora existen los aparatos de consumo directo portátiles, y lo que uno necesita es andar cerca del atleta o tenerlo en una pista que esté haciendo esfuerzo, y da mucho mejor información que lo que yo pueda estar obteniendo aquí, y que lo que yo obtengo aquí es bastante. Esta me sirve para hacer la prueba común para todos aquellos que van a correr. Para el marchista tengo la ventaja que aquí voy a llegar a una velocidad en la cual sea cómoda, mantenga la técnica, y le voy incrementando la inclinación hasta llegar a donde ya no aguante o donde su frecuencia cardíaca llegue. La frecuencia cardíaca no siempre es el parámetro más importante para parar una prueba, sino que es el atleta el que tiene que decir ya no. A veces no hay una buena relación con que el esfuerzo que yo siento que estoy haciendo con lo que realmente estás sintiendo. No logramos establecer. Seguimos preguntándole, y aquí tenemos la tabla, la escala de Born. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Ya está duro, está muy duro, está muy, muy, muy duro. Y hay quienes le dicen a uno, está suave, 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 y al minuto siguiente se cuelgan, ¿no? Y la otra gran ventaja que tiene para su servidor, que aquí se puede hacer pruebas en bicicleta. Los ciclistas pueden y hacen rodos, o sea, tienen equilibrio a ese nivel. Ahí subo una bicicleta, le pongo el arnés al atleta, igual que la de marcha, hasta donde tenga una velocidad de comodidad. El protocolo que nosotros establecimos, sí, a 15 kilómetros para las mujeres y 20 kilómetros para los hombres, con muy buenos resultados, llegando a 7, 8 y 10 los mejores de los seleccionados en la prueba. Las mujeres en 15 con 5 o 6 de inclinación. La siguiente prueba se quejaron de eso. Disminuimos la velocidad y ahora la tenemos, que la velocidad para las mujeres suele estar entre 13 y 14, y para los hombres está entre 15 y 18. Las mejores mujeres en 14, y nuestros mejores ciclistas, como sería Manuel Oseas, es el panamericano de la contrarreloj, y es Fernando Escobar, hijo de nieto
de un campeón de la Vuelta. Fernando Escobar llegó a 20 kilómetros por hora y la inclinación que él tuvo, donde terminó su prueba, fue en 13. No terminó, pero empezó en 13. Hizo 20 segundos en 13. Ese ya no lo consideramos. Él terminó su prueba en 12% de inclinación. Bien alto. Entonces, podemos hacer mucho con la prueba de esfuerzo. Tenemos también los otros ergómetros, como la bicicleta ergométrica manual. Con esta se puede hacer la misma prueba de esfuerzo. Lo único es que yo le voy poniendo la resistencia en watts acá, y en la pantalla él me tiene que mantener unas revoluciones. El esfuerzo que tiene que ser constante todo el tiempo hasta el agotamiento. La que mejor puedo recordar es la de Nova, la cual él toleró los 475 watts de resistencia. Tratar de mover una piedra, lo logró hacer. Los siguientes se han mantenido en 425, 450. No hemos llegado a nadie que llegue en eso. Esta en la actualidad la utilizamos más para hacer las pruebas anaeróbicas. El remo ergómetro, que es específico para los remeros, y que igual que el ciclo ergómetro utilizamos la fórmula de Wasserman para poder obtener los resultados y determinar el consumo de oxígeno y todos los parámetros que se toman en consideración. Lo único tedioso para uno de la prueba es que el atleta quiere calentar, y para calentar en un promedio de 5 a 10 minutos. 10 minutos calienta la mayoría, y la mayoría se tardan entre 7 y 12 minutos la prueba, empezando con 100 watts de resistencia hasta donde ya no puedan mover eso. Paran y de ahí se hace su periodo de recuperación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la prueba de esfuerzo? Nosotros tenemos que recordar que lo que vamos a evaluar es la capacidad de realizar trabajo, y eso significa ver energía. Las fuentes energéticas más importantes que tenemos, lo que el organismo tiene, lo fisiológico, es lo anaeróbico, aláctico, lo anaeróbico y aláctico, y el sistema aeróbico. Y el mixto, como pudiéramos definir algunos deportes, en lo cual tienen buena o deben de tener una buena base aeróbica, pero predominantemente la actividad es anaeróbica. Ejemplo, el fútbol. El futbolista no corre los 90 minutos, ni trota los 90 minutos, y hay momentos en que totalmente se queda parado. Cada posición de balón, nosotros la pudimos ver en Guatemala, suele estar entre 0 segundos y 20 segundos máximo. El fútbol español está entre 10 segundos y 25 segundos máximo la tenencia de balón, y esa tenencia de balón la van a tener en un periodo, en un metabolismo netamente anaeróbico aláctico. No logran pasar a producir grandes cantidades de ácido láctico, o logran hacerlo en metabolismo anaeróbico láctico, lo cual ya me deja una producción de un substrato que, si yo lo puedo manejar bien, me va a resultar ser un nutriente adicional. Y es el hecho de que el sistema anaeróbico aláctico solo van a ser el ATP y el PC que yo tengo en la célula guardado, mis fosfagénicos. Y van a ser entre 10 y 12 segundos lo que voy a utilizar los fosfagénicos. Y la capacidad de cada célula, cada sarcómero en poderlo utilizar, pues no va a ser mucho. Entonces, luego tenemos la degradación del glucógeno y la glucosa que tenemos en la célula, lo cual me va a dar 2 moléculas de ATP, pero la producción de 2 moléculas de ácido láctico, que en el momento que yo inicio un proceso aeróbico, voy a poder oxidar ese lactato y convertirlo en ácido pirúvico, que puede entrar nuevamente al ciclo de Krebs o continuar hacia el ciclo de Krebs y luego a la cadena respiratoria y darme la cantidad de ATP que yo necesito. Entonces, el conocer las fuentes energéticas y los tiempos, en lo cual consideramos que el sistema anaeróbico va a ser de 0 segundos hasta 180, 3 segundos, 3 minutos es mi capacidad anaeróbica. Y eso es bien importante, recordar esos 3 minutos. Y el sistema aeróbico pues va a ser de los 3 minutos hasta el infinito, siempre y cuando sea de moderada intensidad
a intensidad baja. Y es lo que nos permite poder realizar cualquier tipo de actividad en largo tiempo con buena alimentación o con agüita nada más. ¿Qué es lo que va a ocurrir la distribución del gasto cardíaco? Y es el hecho de las arterias coronarias tienen 4.5 en reposo y tienen 4.5 en actividad. Les llega más veces, pero es el mismo 4.5. Pero veamos, masa muscular tiene el 15% en reposo y sube hasta el 85%. Eso hace que en el resto, donde nosotros no lo vamos a necesitar, entonces todo el lecho explánico, que es grande y que maneja grandes volúmenes, va a tener menos para poder distribuir adecuadamente el flujo o el gasto cardíaco hacia nosotros lo necesitamos para poder realizar nuestra actividad. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Las demandas de nutrientes y de oxígeno para poder oxidar los nutrientes que lleguen a la célula va a ser en función de que llegue más sangre a la masa muscular. El incremento, o sea, este incremento en porcentaje es lo que va a hacer que las demandas se incrementen y que vaya a ser incremento secundario a la intensidad de la contractilidad, principalmente o mejor analizado por frecuencia cardíaca. Por supuesto, se han hecho estudios en relación a la velocidad de contracción, al ver la velocidad de conducción nerviosa y se le da bastante importancia, pero si no tiene un buen aporte nutricional, eso puede ir claudicar posteriormente. ¿De dónde? Por supuesto que el trabajo extraordinario va a ser del aparato cardiovascular y cardiorrespiratorio, la distribución de los nutrientes, pero sin demanda yo no voy a tener exigencia cardiovascular, y esa es la exigencia que yo debo de analizar adecuadamente con la prueba de esfuerzo, y eso lo voy a poder hacer con la exploración por prueba de esfuerzo. Es una objetiva que va a dar una respuesta por la sobrecarga que lo voy a ir dando, va a ir caminando primero, caminando más rápido, trotando y corriendo como empieza la prueba, y ahí empezamos a cuantificar cómo está haciendo su respuesta en función de frecuencia cardíaca y la sensación que está teniendo al esfuerzo. La aplicación, lo que me da, la aplicación de un cargo, una carga de trabajo medible, dosificable, fiable y principalmente reproducible. Tener tantos watts de resistencia, tener tantos kilómetros de velocidad, que eso en la siguiente va a ser a la misma intensidad. Las condiciones que el atleta tenga menos peso, más peso en masa muscular y menos peso en peso graso, su rendimiento y sus resultados van a ser, sus adaptaciones las vamos a encontrar con más facilidad. Y el estrés físico, el estrés oxidativo, que me va a permitir que las demandas se cumplan como el músculo lo está pidiendo. Y es como lo describen en los estudios que se han hecho en Madrid. El doctor Mota tuvo la oportunidad de ver las pruebas que le hicieron a los de la selección de alto rendimiento en Barcelona y no varían de las nuestras, con los mismos defectos de que a veces la frecuencia cardíaca no sale en la pantalla, que la banda se apaga, que se va la luz y todo, y el protocolo es el mismo y los resultados bastante similares. Por supuesto, más gente y en el centro donde están viviendo es donde se está haciendo la evaluación. Y volver a que el funcionamiento integrado de los diferentes aparatos y sistemas le van a dar las funciones vitales en los diferentes niveles de la demanda se va a satisfacer, punto. Hasta el momento que ya no se puede satisfacer y es donde el atleta va a parar la prueba o se va a colgar o nos va a decir que ya no quiere seguir. Los parámetros que nosotros tenemos y los parámetros que yo le doy al entrenador es esto: frecuencias cardíacas. No le va a interesar más que otra cosa, y ahí es como él va a manejar la intensidad. Por supuesto, la intensidad en función de volumen, de distancia, de peso, de tiempo, para poder ir incrementándola en función de los resultados que le dé. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria,
los cambios que podamos ver en el electrocardiograma, si tenemos tanto el consumo de gases como la producción de CO2, que me va a dar bastante orientación en relación al metabolismo que estoy utilizando o al nutriente que yo estoy usando. Por supuesto, determinaciones de ácido láctico, poder medir su presión arterial y el gran villano para algunos, y realmente solo es evidencia de que estamos entrando a un metabolismo graso que le va a beneficiar bastante al atleta si lo aprende, porque le da mucho más ATP que una molécula de cualquier carbohidrato. Y poder ver entonces principalmente poder valorar la capacidad funcional y obvio, pues puedo ver que sube la presión, que tiene cambios isquémicos en el electrocardiograma, o que tiene dolor anginoso, o que tiene claudicación por insuficiencia vascular, o que hace hipoglicemias. Va a ser muchos los cambios que la misma prueba me puedan dar y que me pueden servir de diagnóstico. A nosotros nos interesa bastante esto. Y el pronóstico en casi todas las enfermedades. Lo que yo más tuve oportunidad de hacer en Brasil fue esto, poder hacer una prueba de esfuerzo, y créanme que hasta en fotos salimos en la prensa, la prueba de esfuerzo que se le hizo al sexto paciente que se le hizo trasplante de bloque. Tenía el pulmón y corazón que no eran de él, con una carga de antimetabolitos horrible, y que pudo hacer una prueba de esfuerzo en el protocolo de Bruce modificado de 3 estadios. Estaba campeón. Le dosificamos su actividad física con casi ninguna alteración y producción adicional de ácido láctico, que en la siguiente prueba, en la segunda prueba que le hicimos, ya hubo ácido láctico, lo cual nos indicó que incrementó su frecuencia, su intensidad de actividad. Desafortunadamente, otras cosas se lo llevaron, pero pudimos realizar todo esto, y ese es el pronóstico que me puede dar una prueba de esfuerzo con todos los bemoles que yo pueda hacer. Nosotros estamos tratando de hacer maravillas con lo mínimo que tenemos, y que estamos tratando de proyectarnos mucho mejor para tratar de evitar esto. O sea, que el atleta pueda sobresalir sin tener esto. Desafortunadamente en nuestro medio está la vuelta y lo manejan un montón de gente. Y los más preparados, los que lo están haciendo en otros lados a otro nivel, desafortunadamente son médicos del deporte, y que están tratando de ver cómo no se sale en las pruebas. Y que eso es fisiológico, lo puede uno determinar tomando en cuenta el estrés oxidativo que se da. Tomando en cuenta que el estrés oxidativo es el incremento de todas las hormonas, las puede utilizar. Pero lo que uno más quiere en deporte es que el esfuerzo sea por capacidades condicionantes entrenadas, por sobrecarga y por un seguimiento adecuado de la tolerancia a esas sobrecargas. Los parámetros que nosotros podemos medir en una prueba de esfuerzo. Todo esto, que la verdad, todo esto es bien incómodo. Ponerle los 12 canales, que se zafa uno, tratar de pegar, que se despegan, que dejémoslo, que ya el B1, que el B2 no aparecen, o tratar de usar la que más frecuentemente se usa, la CM5 o la CB, que son tres electrodos, y por ver el triángulo de Itauen en el trazo, y poder analizar por lo menos las 2 arterias más importantes. Nos da bastante información, y que si hay cambios en el electrocardiograma, el siguiente paso tiene que hacer su ultrasonido, su cateterismo, y poder ser ya un estudio diagnóstico y terapéutico, y que me va a permitir poder probar qué tanto beneficio tuvo con los cambios, con lo que le hicieron al repetir nuevamente la prueba. Parámetros como las amplitudes, que me van a dar evidencia de enfermedad ventricular, de enfermedad principalmente, y que lo que más nos interesa son los ventrículos, los que más trabajan. Las aurículas solo reciben en la sangre y casi que abren la compuerta para que baje, ¿verdad? Pero es el ventrículo el que trata de meter toda la sangre que pueda a los pulmones, y tratar de vencer toda la resistencia periférica que le da la aorta y los demás, para que pueda llegar hasta donde la demanda está haciendo su esfuerzo. Otros parámetros, poder medir presión,
tenemos que tomar en consideración que los primeros estadios en una prueba, principalmente la de Bruce, que es un tanto más exigente, la presión arterial va a subir por el mismo incremento de las demandas. El músculo se va a contraer más y va a comprimir las venas y las arterias y eso va a hacer que esa presión se va para arriba y la aorta ponga un poquito de más resistencia. Que cuando las demandas son satisfechas, ya esas resistencias vasculares periféricas van mejorando. Y esa es una de las bases fisiológicas para que prescribir ejercicio a todo aquel paciente que tiene hipertensión arterial, principalmente aquellas hipertensiones muy limítrofes y que está uno, si le dejo, no le dejo, medicamentos, y cuando uno les deja algún tranquilizante y la presión casi que se viene al suelo, le da a uno la opción a ver que el estrés oxidativo mal manejado, sobrecarga de estrés laboral, lo que nos tiene con hipertensión y que el ejercicio nos va a hacer mejorar. Nosotros utilizamos mucho, me sirve mucho la frecuencia cardíaca máxima y la presión sistólica máxima, lo cual me va a decir cuál es el consumo de oxígeno del miocardio y principalmente de la parte ventricular. Entonces, entre más alto sea, mucho mayor está siendo el gasto miocárdico, y lo que yo necesito es que gaste más, no, que utilice más oxígeno y que tenga más demanda de oxígeno, pero que no lo gaste más, sino que sea mucho más eficiente, tomando en cuenta que el músculo cardíaco es de los músculos que más mioglobina guardan y que me sirve como depósito para guardar oxígeno, y puede guardar hasta 500 mililitros de oxígeno, que me va a permitir que el corazón no entre tan rápidamente en anaerobiosis, sino que entra más rápidamente en anaerobiosis el músculo. Por eso es que uno hace determinaciones de ácido láctico periféricas, ¿verdad? Tiempo y duración de la prueba, como veremos más adelante. El Colegio Americano y la Asociación de Cardiología, me gustan más los parámetros que tiene el Colegio Europeo y principalmente el Colegio Alemán, pero ya estos están más o menos similares y son las indicaciones para eh, poder tener resultados en la prueba que me van a servir para ayudarle al atleta. La primera, la clase 1, clase 2, en la cual sí yo puedo tener bastante evidencia que así. La mayoría en clase 2, la mayoría de estudios me dicen que un 60% sí beneficia, pero hay un 40% que no se beneficia, pero o está mal estudiado o está mal manejado, y eso es lo que uno le justifica. Las mejores pruebas de esfuerzo cardiológicas van a estar en este sentido, porque voy a decidir agregar, quitar o dosificar mejor sus medicamentos y creer mucho más en los resultados biológicos que yo pueda estar teniendo de los medicamentos que pueda estar dando. En las otras clases donde el peso de la evidencia está en favor de la utilidad y eficacia, tanto de los medicamentos como los resultados que yo espero tener con la prueba. Y aquí, donde el estudio es útil, aquí vamos a incluir a todos aquellos que tienen una cardiopatía isquémica bien medicada o que tuvieron una cardiopatía isquémica bien tratada con una adecuada reperfusión vista, ya sea por bioquímica o por colocación de un stent o por colocación de un bypass, en la cual he visto que fue en el trabajo que se hizo, sí se evidenció que el ST cambió, el lavado enzimático se dio y los tiempos de coagulación se prolongaron lo suficiente. Entonces a esos hay que hacerles la prueba para ver si se puede perpetuar lo que se le dio y ver qué otras cosas pudiéramos agregarle al estudio. La metodología, el ergómetro, como ya vimos, es lo que uno puede estar queriendo. Las indicaciones en estas categorías, lo que uno quiere y necesita ver es cómo está ese aparato cardiovascular en función de presión arterial, frecuencia cardíaca y electrocardiograma. Y hay que seguirlos con un monitoreo de frecuencia cardíaca para poder tener evidencia de lo que está haciendo, porque lo que yo estoy viendo en una pantalla lo puedo imprimir y me va a servir bastante para poder decir al atleta. La duración de la prueba va a depender del protocolo. Inicialmente en deporte les tenemos que enseñar a mucha gente a caminar en la banda. Los muy grandes
Afortunadamente nosotros tenemos una banda grande, no se les dificulta mucho, pero en las otras bandas que tienen 1,20 m y 1,50 m de ancho, les cuesta trabajar, les cuesta correr. Y les diría yo, los porteros, los atletas de voleibol y de baloncesto, muy altos, les cuesta hacer una prueba y uno cree que en ellos va a tener un mejor resultado en relación a la prueba de esfuerzo porque son un tanto más eficientes y todo. Pero hay que enseñarle a todo esto, inclusive a cómo pedalear para, para que la molestia que pueda estar sintiendo sea real en relación a lo que él ya esté haciendo. Dentro de lo que yo voy a hacer en deporte, nosotros miramos primero su electrocardiograma y si en el electrocardiograma veo alguna normalidad, lo difiero directamente y quiero que si tiene un bloqueo, si tiene una depresión del segmento ST, aunque pudiera ser hipertrofia, voy a estar mucho más tranquilo si me pone un ultrasonido, un ecocardiograma en la mano y que no diga nada, y si ya hizo una prueba cardiológica en la cual no hizo nada, ya le puedo exigir a más del 100%, que es lo que me interesa para poder prescribir o poder decirle al entrenador, eche punta, dele, porque no le va a pasar nada. Hemos tenido mucho problema con Wolf Parkinson, que no da mucha molestia, y como en futbolistas, no todos investigan. Y cuando hemos visto que los 3, 4 que se han visto en la clínica han sido futbolistas, al hacerles la prueba cardiológica de cambios importantes isquémicos, y que luego de su fulguración del haz repetitivo, desaparecen y vuelven a ser casi normales. Ya tienen el guacho tocado y a nadie se quiere acercar a ellos por puro temor. Y una prueba de esfuerzo máxima me va a dar mucho más tranquilidad para el atleta y para su entorno. Esta es una prueba aeróbica con consumo directo de oxígeno. Es en las primeras máquinas que tuvimos nosotros, en las cuales acá tenemos la determinación, aquí está la mascarilla, y también le ponemos un determinador de la frecuencia cardíaca hacia hacia la misma pantalla, y poder ahí ver todos los parámetros que nos son permisibles en la pantalla. Ver la evolución de la frecuencia cardíaca, la evolución cronotrópica, el consumo, si es de grasa, si es de carbohidratos, y nos va a hacer una imagen para poder determinar realmente cuál es el umbral anaeróbico. Y es de las cosas más importantes acá, porque el umbral anaeróbico significa que mi organismo ya no es capaz de satisfacer las demandas de ese ejercicio que estoy haciendo en el metabolismo que estoy realizando, el metabolismo aeróbico, y voy a entrar en un metabolismo anaeróbico. La frecuencia cardíaca que los estudios reportan está entre 170, 179, 170, 180. Los metaanálisis más grandes que hay, el promedio ha sido 174. Nosotros hacemos esa correlación y sabemos que hizo su frecuencia de umbral y tiene 180 segundos para parar la prueba. Y se va a colgar a los 3 minutos, empieza el cuarto minuto, pero ya el organismo ya no puede por una acumulación grande de ácido láctico. Y donde el reposo, el caminar en reposo o el reposo activo, que es el que se requiere, me va a permitir que ese ácido láctico no le dé tanta molestia. Entonces aquí podemos ver, modificar la velocidad y la inclinación. Se hace a una sola inclinación y solo incrementando la velocidad, como es el protocolo de Mager. En la cardiológica, pues se le pone todos los electrodos para poder delimitar en la pantalla. Luego de estar arriba del 70% de la frecuencia cardíaca calculada para la edad, ya el monitor no es tan fácil de interpretar. Sin embargo, puede uno seguir. La prueba cardiológica va a llegar y la van a ver al 85%, donde si hay cambios, ahí se para y se investiga algo más. Y si no hay cambios y el atleta se siente un poquito cansado, lo paran y le dicen, mire, tu prueba es excelente, tiene un buen consumo de oxígeno y Dios, ya haga todo lo que usted quiera y se puede. Lo ideal, lo que nosotros perseguimos es que se traslade por arriba de la frecuencia cardíaca calculada para la edad, tomando la fórmula normal de Carnoven de 220 menos la edad. Siempre me preguntan en la universidad por qué 220.
Y revisando, me decía con Rómulo López, de que a los dos se evidenció que a los 200 de, de frecuencia cardíaca, 200 de velocidad de contracción del ventrículo izquierdo, el volumen de eyección suele disminuir. Y eso hace que a los 220 ya algunos empiecen a tener disminución de presión arterial y disminución de su capacidad funcional. Entonces, por eso se toma eso como parámetro para poder evidenciar. Pero he tenido oportunidad de ver que la mayoría de atletas, principalmente en su segunda, tercera prueba, el máximo que llegan es al 103, 105, 110%. Los más chicos llegan al 110% y terminan y al primer minuto ya tienen más del 20, 30% de, de, de recuperación de todo esto. Entonces, para nosotros esto es mucho más importante, porque esta nos resulta ser una prueba submáxima y lo que nosotros necesitamos es una prueba máxima para poder ayudar al plan de entrenamiento del atleta. Los protocolos que se conocen, y hemos oído todos, Bruce, yo aprendí a hacer las pruebas de Bruce, el protocolo de Bruce en las pruebas en la confederación, con eso empezábamos y es bastante incómodo que a poca velocidad, con mucha inclinación, pues terminaban en estadios muy tempranos y con Mader pueden llegar a cosas diferentes. Bruce, Valque, son bastante fatigantes, son 3 minutos en un primo estadio, por supuesto. Puedo ver yo acomodación, meseta y entrenamiento. Acomodación, meseta cada vez que yo cambio del estadio. Así es como lo elaboraba Elstan, que inclusive en los estadios finales incrementaba un cuarto minuto todavía. La Universidad de Toronto hizo modificaciones en relación a 2 minutos, 1 minuto, y Manner, que empezó con velocidad nada más, con 1% de inclinación y que se fue modificando de acuerdo a la especialidad deportiva. En niños se podía empezar con 1.7, ir incrementando 300, 200 metros de velocidad hasta llegar a la unidad y 4, 5 en adelante se iba incrementando 1 kilómetro hasta el agotamiento. Resultaban ser pruebas exageradamente largas, hay gente que llegaba a los 10, 12 kilómetros, hay gente que pasaba a los 20 inclusive, entonces eran muy kilométricas y que definir cuánto tenía de consumo de oxígeno ya resultaba un tanto más difícil. Se fue modificando y en la actualidad pues ya se inicia con 10 y se termina donde el atleta ya no aguante. Promedio en nuestro medio suele ser entre los 16 y los 21 kilómetros por hora, de acuerdo a la calidad. Gente como Alfredo Arévalo, el otro fondista, corren a 25 kilómetros por hora y podrían seguir según ellos, dándoles una inclinación muy de 1% inclusive. Pero atletas de velocidad, de los 400, de los 100 metros, de los de medio fondo, los 1500, las velocidades que logran alcanzar es de 17, 21 al máximo. Entonces, el Comité Olímpico Internacional estableció que una prueba de esfuerzo en atletas no debiera de sobrepasar los 12 minutos. Entonces, empezando en 10, terminando en 17, en 20, 21, va a estar bien y tiene uno bastantes parámetros de las frecuencias que uno va a orientar y que lo voy a hacer repetitivamente cada vez que pueda repetirla, hacer la siguiente prueba. Velocidades que van de 5 hasta 12 con una inclinación fija, por supuesto, modificable para bicicleta que yo tengo entre 13 y 15 o hasta 20 kilómetros por hora y que voy incrementando la inclinación en 1%, uno cada minuto a partir de que llega a esta velocidad, a los 13 o 15 minutos, ya sea una mujer o sea el varón, con un mucho mejor resultado, con mucho mejor incremento de la frecuencia cardíaca que si yo hago la prueba del ciclista en una bicicleta ergométrica. La resistencia es un tanto más real si lo vemos con que está en su bicicleta y con las relaciones que él acostumbra a entrenarse. Esto es lo que normalmente se mira en las pantallas inicialmente. Yo quisiera ver si a los 6, 7, 8 kilómetros por hora que estén corriendo se va a ver igual. Quisiera uno que sí, pero es una montaña rusa. El ver los consumos de nutrientes, poder modificar, establecer dónde está haciendo el umbral
para poderles prescribir posteriormente su entrenamiento de acuerdo a umbral. Resulta ser más prácticas esto. Estas son las bandas domésticas que nos permiten evaluar a cualquiera según el protocolo que uno pueda hacer para poder analizar los resultados a este nivel. Así es como nosotros las hacemos y hemos logrado, digamos, este es un patojo de karate. Gracias. De karate que terminó su prueba en 16 kilómetros la primera y a los 2 meses terminó en 20. Ese día, a las 2 semanas, se fue a un panamericano de karate y trajo la medalla de oro en kumite y la medalla de oro en lo demás. Un buen rendimiento, por supuesto, con mucho tiempo de entrenamiento, pero pudimos darle el seguimiento con 2 lesiones importantes a nivel de la espalda y de su rodilla en el interín, y que no se modificó porque le pudimos prescribir actividad física a intensidades utilizando sus piernas en los ergómetros más apropiados en el entrenamiento, sin perder su forma. Es una de las cosas importantes que uno tiene. Ahora los japoneses tienen bandas sin fin bajo de agua y ahí se puede empezar a prescribir mayor cantidad de ejercicio, principalmente en los lesionados o en los posoperados, que uno necesita que inicien mucho más temprano a trabajar. Interpretar en función de tiempo. En función de tiempo puedo saber yo cuál es el consumo máximo izquierdo. ¿Cuál fue la frecuencia cardíaca máxima a la que llegó? ¿Cuál fue su frecuencia respiratoria? Su consumo de oxígeno, la presión arterial y cómo quedó su ácido láctico al final. Y hacemos determinaciones de ácido láctico al primero, al segundo y al tercer minuto de la recuperación. Y si hubieron, cuando usamos el monitor, vemos sus cambios si es que hay. Para describir una prueba muy buena, promedio, regular o mala, en función del consumo máximo de oxígeno, en función de una referencia de lo que tenemos más cercano y que se ha acercado y que se compara bastante con lo nuestro, centroamericanos y del Caribe y panamericanos, con bastante similitud y con bastante beneficio y evolución positiva de la mayoría de atletas. Y en la recuperación vemos cuál es el comportamiento de la frecuencia cardíaca al primero, al segundo y al tercer minuto en relación a la frecuencia cardíaca máxima a la cual llegó. Debiera de tener un 20% menos, un 20% al minuto, un 30% al minuto y un 50% al final. Esto me puede decir qué tan cierto es lo que estoy encontrando arriba. O que él le puso ganas, pero al tercer minuto y todavía está con un 20% de su frecuencia cardíaca que debiera de tener. Eso me dice que la prueba de esfuerzo fue buena, pero el esfuerzo no está representando una adaptación real al ejercicio. Porque si yo tengo una buena condición física, mi recuperación en el tercer minuto debiera de ser bien. Nosotros, a nivel cardiológico, allá ya mirábamos 5 o 6 minutos, porque el paciente diabético, el paciente hipertenso, con una cardiopatía, con una irregularidad en su tratamiento, usualmente en este tiempo es donde aparecen las arritmias, la isquemia, las cosas con menos sintomatología, porque el paciente se siente cansado o está cansado por la prueba de esfuerzo y a veces el cansancio es más por una hipotensión que está ocurriendo o por una mala perfusión que está teniendo. Entonces es sumamente importante en los cardíacos poder ver, inclusive algunos dejan hasta los 10 minutos para ver realmente que no haya ninguna alteración al respecto. Par de palabras en esto, es una de las cosas que nos está haciendo muchísima falta. Tenemos bonito deporte, tenemos buen deporte, que nos hace falta muchísimo deporte, pero cada vez tenemos más posoperados cardiovasculares. Cada vez ya no es solo en Unicar donde se operan, sino se operan 3, 4, 5 hospitales y cantidades, inclusive de Centroamérica, más los que vienen porque se van a operar a otros lados y que debiéramos de tratar de que hagan más actividad o se van a volver a enfermar más. Y tomando en cuenta todos los resultados que se tienen con la rehabilitación cardíaca, les diría, el 90% de los pacientes que yo estudié y que fueron parte de mi trabajo de tesis,
el 90% de ellos consultaron inicialmente por problemas gástricos, no por problemas cardíacos. Llegaron y todos, bueno, al hacer todo su protocolo para poder hacer su endoscopía, viste en el electro, yo necesito que lo mire el cardiólogo porque no sea que le pase algo ahí. Y realmente lo que tenían cambios isquémicos importantes. Su problema no era gástrico, su dolor era netamente de la cara inferior del cuerpo, que es lo que más está sufriendo. Entonces, esto, el poderlos rehabilitar, mejorar su condición física, los podemos incluir a la sociedad y sentirse útiles, ¿va? Que es lo que más, es de las cosas más importantes que a mí me estimuló el poder seguir con esto, porque en atletas en nuestro medio cuesta, y esto cada vez es más, nosotros mismos ya estamos llegando a una edad en la que siente uno que el oxígeno se lo estamos robando a los demás. Los cambios que uno puede ver, y vean ustedes en el primero, el segundo, el último estadio en el cual se hizo la prueba. Aquí no puede uno determinar frecuencia cardíaca real. Y lo que el monitor me da, que era el 80% de su frecuencia cardíaca, pero ya con un dolor anginoso bastante importante. Una hipertensa que nunca disminuyó su presión arterial, pero sí hubieron cambios importantes en el segmento ST que me dieron la evidencia que estaba sufriendo mucho más su corazón, no solo la crisis hipertensiva que estaba teniendo en ese momentito. Y lo que he tenido oportunidad de ver en dos oportunidades aquí en atletas casi en preselección con estenosis aórticas y jugando. Aquí eran atletas que se los metían en el segundo tiempo porque jugaban bien, tenían bien, pero se cansaban muy rápidamente. Se cansaban y nunca lograban, los mandaban a correr, los tenían nadando, los tenían con pesas, los tenían con todo, y con 2, 3 nutricionistas que les dieran de comer, pero no lograban nada bueno con estenosis aórtica, que uno de 16 años que se logró operar fuera y que desafortunadamente se infectó. Los otros dos se lograron operar y se lograron reincorporar a la actividad. No están en nuestro medio, desafortunadamente, pero son una evidencia de que hicimos hicimos el diagnóstico en la prueba de esfuerzo y con la historia clínica que tenía adicional, que a veces los atletas no siempre describen todos los síntomas que tienen en su lugar. Igual, parte de lo que yo quería trasladarles a ustedes, traigo esa foto, es una señora que fue asaltada y le fracturaron varias costillas y la tibia y el peroné, y se le operó, se reincorporó y continuó con ejercicio. Y 5 años después estuvo entrenando taekwondo, y 5 años después ella es capaz de poder levantar la pierna en la cual nosotros rompemos los pantalones. El ejercicio sigue siendo salud, como lo dijo el doctor del Valle al principio. Lo que nosotros tenemos que tener el objetivo y ser bien realistas en relación a lo que queremos, ¿no? El órgano que nosotros o los músculos que nosotros necesitamos entrenar para la actividad que se va a hacer, eso es lo que tenemos que entrenar y evaluar adecuadamente. Sea el músculo que sea, quien lo tiene que alimentar es el hígado y su tracto gastrointestinal, y llevarle esos nutrientes, la sangre, con el oxígeno que necesitamos por el aparato cardiovascular. Entonces, de dónde el aspecto del ejercicio a nivel de músculo esquelético y sus aparatos importantes, la nutrición no debe de estar muy lejos de todo eso para poder seguir. Muchas gracias.